forma anotar. Pero tiene que ver con las ideas republicanas. La semana pasada vimos eso y hoy día igual lo vamos a repasar para los que nos fueron o que no estaban, ¿ya? Pero primero que todo, les hice una pequeña línea de tiempo de todo lo que ha sucedido, o próximamente, hasta el momento que estamos viendo, ¿ya? A ver, si nosotros hacemos una línea de tiempo desde el nacimiento del humano, serían 2,5 millones de años atrás, ¿ya? Desde que empezó a salir el primer homínido hasta que evolucionamos a ser lo que somos hoy, que sería un Homo sapiens. Ya hasta ahí, después viene la revolución del Neolítico, cuando ya los hombres y humanos empiezan de alguna forma a cultivar, y empiezan a formar sus primeras ciudades, y ahí empiezan a generar sus nuevos oficios. Después se ven lo que surgen las primeras civilizaciones, ¿ya? Ahí les puse Mesopotamia, Egipto, después Grecia y Roma. Y aquí es cuando nosotros empezamos a contar. ¿Qué sucede en el año cero? Porque nosotros contamos desde el año cero, supuestamente. ¿Alguien sabe o no? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, ¿ya? Por eso lo puse en la cruz. Nosotros empezamos a contar desde el año cero. Aunque según estudio, algunos dicen que Jesús nació en el año 3, pero bueno. Es aproximado. ¿Ya? Entonces, el nacimiento de Jesús se da en el contexto del Imperio Romano, ¿ya? De hecho, prácticamente los romanos fueron los que crucificaron a Jesús, ¿ya? Posteriormente se da un contexto de migraciones de pueblos bárbaros, ahí tenemos los godos, ¿ya? Celtas, que de alguna forma entran al Imperio Romano, el Imperio Romano cae y se forma lo que es la Edad Media, ¿ya? Después de la Edad Media viene lo que se conoce como la Edad Moderna, donde hay un proceso de muchos inventos, y lo que ustedes vieron el año pasado, ¿ya? Cuando empiezan a ver estos descubrimientos, por ejemplo, la conquista de América, tenemos acá, nuevos filósofos, nuevas formas de hacer política, ¿ya? Y posteriormente, en la Edad muy moderna, empiezan a surgir este movimiento de la Ilustración, que fue lo que les mencioné a algunos en la clase pasada, que la Ilustración es un movimiento muy importante porque va a generar otro movimiento revolucionario como sería la Revolución Francesa, ¿ya? Donde se ponen principios de la igualdad, la libertad. Y esto también va a impulsar que también existan revoluciones en otros países del mundo, ¿ya? ¿Con qué países del mundo serían más revoluciones? Por ejemplo, la guerra de independencia en Chile, Argentina, se van a producir principalmente por la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, entonces eso van a ser consecuencias. Pero todo esto de las ideas ilustradas que vimos ya un poquito de la clase pasada. ¿Ya? Y no sé si a qué se les viene a la mente cuando muestro esta imagen. ¿Ya? ¿Se les viene a la mente de qué país esta bandera? Francia. Francia, ¿ya? Aquí está, habla un poco del momento de la Francia revolucionaria, ¿ya? De todo, cómo se revolucionan contra lo que sería el antiguo régimen. ¿Ya? Y ahora vamos a explicar un poquito con qué se revolucionan. Con esta idea del liberalismo, ¿ya? A ver, liberalismo, como dice acá, doctrina política, económica y social, que defiende la idea del individuo y la limitación de los poderes del Estado, ¿ya? Súper importante entender esto, que defiende la idea de un individuo, de la libertad del individuo, ¿ya? Que nadie puede estar sobre el individuo, ¿ya? Todos nosotros somos libres, tanto políticamente como económicamente como socialmente, ¿ya?
pero hay un Estado que de alguna forma nos oprime. ¿Ya? Por ejemplo, antes eran los reyes que nos oprimían, y si el rey quería hacer tal cosa, él podía hacer lo que quería. No sé si se acuerdan que les di un ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay que de alguna forma limitar el poder del Estado para que el humano sea libre. ¿Ya? Eso es lo que plantea el liberalismo. Es una doctrina que busca la libertad en sí de los humanos. ¿Ya? Una libertad para limitar el poder del Estado. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo un poquito y bastante claro. ¿Ya? Cuando se habla de liberales, se habla de una persona que cree más en lo que es la libertad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero después vamos a ver que el liberalismo va a derivar en muchas doctrinas, ¿ya? Y van a haber liberalismos más conservadores, más liberales, ¿ya? Eso también lo vamos a ver un poquito. Pero, por ejemplo, según una idea liberal, ¿el Estado te podría imponer una religión? ¿Ustedes creen o no? Si yo fuera liberal y fuera presidente de la República, ¿diría que el Estado tendría que tener una religión oficial o no? ¿Tienen ustedes? No. Que no, ¿ya? Porque cada uno tiene la libertad en sí de elegir su religión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nadie te puede imponer nada. ¿Ya? Pero eso es lo que es súper importante entender esto, la limitación de los poderes del Estado, más que todo. Después vamos a ver por qué. ¿Ya? Principalmente para evitar esto. ¿Ya? Que una persona tenga el control total de todo, o sea, de alguna forma un autoritarismo, donde el liberalismo también se crea en respuesta a esto. No sé si se da cuenta que arriba tiene una corona, evitar las monarquías, el poder absoluto. Entonces el liberalismo surge a medida con amigos del republicanismo, que son sus derivados. Tiene la idea de esto, de que el humano sea libre y que no sea, de alguna forma, limitado por un poder. En este caso, el poder del Estado dirigido por el rey. ¿Ya? Eso es lo que busca el liberalismo, de alguna forma, que los hombres sean y los humanos sean libres. ¿Ya? Y aquí hablo de hombres solamente en un principio, cuando hablo de liberalismo, porque en la Revolución Francesa solo se van a mencionar hombres. De hecho, un poquito más adelante les voy a mostrar en la próxima clase. Las primeras como constitución, el reglamento ciudadano de los franceses en la Revolución Francesa, y solo habla del hombre francés. ¿Ya? 2 años después sacaron uno hablando de la mujer francesa, pero de alguna forma fue como castigado, porque no se veía de la misma forma, teniendo claro que era una sociedad, desde nuestro punto de vista, sería muy machista. ¿Ya? Ya. A ver, y aquí hablamos un poquito del ideal republicano y liberal. ¿Ya? Esto tiene que ver simplemente con el legado de la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Ya? Las ideas liberales tienen mucho que ver con el republicanismo, ¿ya? Porque también se ponen en práctica estas ideas liberales. Por ejemplo, fue lo que vimos en la clase pasada, que sería la soberanía popular, la separación de los poderes del Estado, ¿ya? La igualdad ante la ley y, no alcanzamos a verlo, la necesidad de una constitución, pero yo se lo mencioné. ¿Ya? Y aquí nos cabe la duda si saben ustedes lo que es una constitución o no. ¿Alguien lo ha escuchado? Se ha hablado mucho de una constitución. ¿Alguien ha escuchado lo que es una constitución? Por ejemplo, Chile va a cambiar la constitución, ¿o no? En un mes más hay una votación para elegir quién va a redactar la constitución. Pero tenemos que saber qué es esto. ¿Qué es una constitución? Es muy importante saberlo. Ya. ¿Qué es una constitución? Una constitución, como dice acá, es un acuerdo de reglas de convivencia, ¿ya? Es decir, principio del acuerdo de cómo se va a organizar el Estado, ¿ya? Y se llama constitución porque de alguna forma constituye al Estado, forma al Estado, viene a construir el Estado y ponerle límites. Esa es la principal función de una constitución, de alguna forma, darle forma al Estado, es decir, cómo se va a construir el Estado, qué puede hacer el Estado y qué no puede hacer, ¿ya?
¿Qué puede hacer el presidente y qué no? Tiene que ver con las leyes. Acuérdense que la Constitución es una ley, es la ley principal del país. ¿Ya? Es una ley que tiene lo que puede hacer y lo que no puede hacer el Estado. ¿Qué es lo que pueden hacer los poderes del Estado y qué es lo que no puede hacer los poderes del Estado? ¿Qué es lo que puede hacer el presidente y qué es lo que no puede hacer el presidente? Ejemplo claro. ¿Ustedes han escuchado hablar del estado de catástrofe? Actualmente estamos en un estado de catástrofe, ¿cierto? ¿Quién dice que el presidente puede llamar a un estado de catástrofe? Pues porque el presidente se le ocurrió despertarse y dice, no, quiero llamar estado de catástrofe. No, la Constitución le permite al presidente llamar a un estado de catástrofe donde se le va a permitir, por ejemplo, tomar medidas como el toque de queda, los cordones sanitarios, que serían, van en contra de nuestra libertad. ¿Ya? Por eso llaman estados de excepción constitucional, donde el presidente puede llamar a un periodo de tiempo, si las situaciones lo indican, donde algunos derechos de nosotros van a ser regulados. Por ejemplo, el derecho a circular libremente, ahora se puede hacer o no. ¿Tenemos ese derecho de circular libremente actualmente? ¿Sí o no? Yo puedo ir, hoy día digo, ya me levanto y tengo ganas de ir a la playa, ¿puedo ir? ¿O tengo que pasar por un cordón sanitario? Tiene que pasar por un cordón sanitario. Ya, eso sería en contra de la Constitución, pero como estamos en un estado de catástrofe, y la Constitución dice, si el presidente llama a un estado de catástrofe, hay derechos que nosotros pueden ser de alguna forma regulados. Por ejemplo, el de la libertad también. Y nosotros tenemos un toque de queda. ¿Y hasta qué hora es el toque de queda? A las 11 de la noche. ¿Pero? Si no hubiera un estado de catástrofe, que lo dice la Constitución, el presidente no puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, la Constitución regula todo el país en sí. ¿Ya? Le dice qué hacer el presidente, qué no hacer el presidente, qué hacen los senadores, qué hacen los diputados, qué hace un alcalde, etcétera, etcétera. ¿Ya? Regula todo. ¿Ya? ¿Cuánto dura el presidente? ¿Puede ser reelecto? ¿Cuánto dura un senador? ¿Puede ser reelecto? Todo lo regula la Constitución, que es un librito de pocas páginas. También les dije la clase pasada, no sé si a una sección o no, que la Constitución también regula de quién es chileno y quién no es chileno, por ejemplo. Y eso va a ocurrir en casi todas las constituciones del mundo. Dice, ¿quién es chileno, por ejemplo? La Constitución de Chile, claro, dice. Chileno es el que nace en Chile y sus padres son chilenos. ¿Ya? A excepción de los transeúntes o los turistas que vienen al país y tienen un hijo, ese hijo puede llegar a ser chileno, puede optar a la nacionalidad chilena. ¿Ya? Esas son las cosas. Entonces, la Constitución de alguna forma regula todo el Estado, ¿ya? Le da forma al Estado, constituye un Estado, construye el Estado, de ahí viene su nombre, de construir el Estado, lo organiza y le pone límites. Eso es lo fundamental, le pone límites al poder. Por eso los liberales tienen esta idea de que una Constitución es fundamental porque hay que ponerle límites al Estado. ¿Qué puede hacer el Estado y qué no puede hacer el Estado? Porque antes el rey podía hacer todo lo que quería, ¿ya? Ahora tenemos una Constitución que le pone límites, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos objetivos de la Constitución. Establecer la sociedad de un país, asegurar los derechos principales, reconoce la igualdad de las personas, también es fundamental. Todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Delimita y separa las atribuciones del Estado, ¿ya? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque el presidente o los ministros no pueden influir en las decisiones de los jueces. ¿Se imaginan un presidente comete un delito? Él no puede llegar a influir en las decisiones de los jueces porque ya estaría mal, no habría un equilibrio entre los poderes, ¿ya? Si el presidente comete un delito y va a influir sobre los jueces, ya sería algo que estaría contra la Constitución, contra el principio de igualdad, ¿ya? Y del principio de un país republicano. ¿Ya? Y aquí vamos a ver expresiones del liberalismo. ¿Ya? ¿Cómo se va a expresar el liberalismo y estas ideas de república? Con dos formas de construir Estado.
Primero está el parlamentarismo, que la mayoría de los países europeos lo tienen, que es supremacía del poder legislativo frente al ejecutivo. Y esto se ve en muchos países de Europa, donde el poder legislativo, es decir, el presidente, se escoge desde los mismos parlamentarios. ¿Ya? Los parlamentarios van a escoger al presidente. Entonces, donde realmente existe como esa votación importante, que acá en Chile sería por la presidencial, acá existe por el Congreso, ¿ya? O por los parlamentarios. Cuando nosotros votamos senadores y diputados, esa sería la realmente elección importante, porque los partidos que finalmente obtienen más votos van a llegar a elegir al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que se logra? Se logra llegar a acuerdos entre todos. Y de alguna forma ocurre que el presidente en ese sentido, o el que se conoce muchas veces como primer ministro, tenga un apoyo del Parlamento. Al contrario de que pasa en muchos países que, por ejemplo, existen presidentes o existe un presidencialismo que en Chile, donde muchas veces el Parlamento no se lleva bien con lo que es el presidente. ¿Ya? Por otro lado, existe el constitucionalismo, que es limitar la autoridad del Estado por medio de una constitución. ¿Ya? Y aquí vamos a ver después presidencialismo, donde el presidente tiene más poder que el poder legislativo. Por ejemplo, Chile, donde el presidente tiene es una figura muy importante, donde tiene más atribuciones que el poder legislativo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un mapa de los países que tienen un parlamentarismo, un semipresidencialismo, un presidencialismo pleno. Si se dan cuenta, Chile tiene un presidencialismo pleno, pero la gran mayoría de los países de Europa tienen lo que sería un parlamentarismo. ¿Ya? Es súper importante entender eso. Aquí hablamos de monarquías parlamentarias. No sé quién me mencionaba el caso de Gran Bretaña la clase pasada, donde todavía existen los reyes. ¿Ya? Las monarquías parlamentarias es un parlamentarismo donde existe un rey, quien sí el rey no tiene ningún poder efectivo. ¿Ya? Eso es lo importante que tienen que entender eso, que el rey está ahí porque está nomás, pero en sí no tiene ningún poder, es un parlamentarismo. ¿Ya? Como en el caso de Gran Bretaña, el Reino Unido, etc. Australia, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en los países que existe un presidencialismo donde el presidente tiene más poder, sería prácticamente en América Latina y América del Norte. ¿Ya? Los otros países casi siempre tienen de alguna forma parlamentarismos. ¿Ya? Ya. Y entre lo importante de estas ideas del liberalismo y esta idea que quieren implantar de nuevos cambios, ¿ya? Para olvidarse de estas monarquías absolutistas, son los derechos individuales. ¿Ya? El liberalismo plantea esto, que todos nosotros tenemos derechos individuales. ¿Ya? Cada uno, por eso se llama liberalismo, cada uno tiene un derecho individual. Todos, yo, ustedes tienen derechos individuales que nadie se los puede quitar, ¿ya? Y que van a haber unos que son derechos primordiales. Por ejemplo, la libertad de pensamiento. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo libertad de pensamiento? Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. ¿Alguien? ¿O lo dejo de duda para la clase? Que todas las personas puedan expresar su opinión como quieran, sin miedo a la censura, pensar en su futuro. Claro, tiene que ver con todo eso de que cada uno puede expresar su opinión, de pensar en su futuro como quiera, sin que otro de alguna forma se meta. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. ¿Ya? Libertad de reunión. Ya no habría que explicar mucho. Cada uno se puede reunir con quien quiera, es libre de reunirse. Esa otra cosa de que, por ejemplo, el estado de excepción constitucional nos regula en la actualidad. No tenemos una libertad de reunión en la actualidad, ¿o sí?
¿Existe una libertad de reunión hoy día mismo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque podemos juntarnos máximo con 5 personas dentro de una casa. ¿Ya? Y eso se da por el estado de excepción constitucional. Es porque estamos en ese periodo. Libertad de expresión. ¿Ya? ¿Hay que explicar esto, sí o no? Cada uno es libre de expresar lo que quiera, nadie te puede censurar, ¿ya? Sin miedo a la censura, es súper importante. Y la propiedad privada, ¿ya? Esto es muy importante sobre todo para los liberales, el que ellos puedan tener una propiedad privada, algo que sea de ellos y que el Estado no se los pueda quitar. Por eso es súper importante que los liberales también, de alguna forma, limitan el poder del Estado. O sea, y por esto, con la idea de propiedad privada, es que el Estado no les puede quitar algo que es de ellos y no del Estado. ¿Ya? Esas son las ideas principales. Y vamos a conocer otras ideas liberales, que es el liberalismo económico. ¿Ya? El liberalismo político se representa más lo que sería el republicanismo, pero el liberalismo económico se le conoce como el libre mercado. ¿Ya? ¿Qué plantea el liberalismo económico? Busca la libertad económica. ¿Ya? No mucha ciencia dice liberalismo económico, libertad económica. Busca lo que es la menor intervención del Estado en la economía. Prácticamente dice que la economía se regula sola. ¿Ya? El principal filósofo y creador es Adam Smith, ¿ya? El que vemos aquí en esta pintura. Adam Smith es británico, que tiene esta idea de la mano invisible del mercado, que prácticamente el mercado se regula solo, no tiene que haber un Estado, alguien que regule los precios, ¿ya? Que regule cómo se vende, no, el mercado es el que se va a regular todo. Como por ejemplo, si hay 5 personas que venden sandías, ¿ya? Y las sandías son todas iguales. Ya, pero una persona lo vende a 10.000 pesos la sandía, otra 5.000, otro 4.000, otro 2.000 y otra 1.000. ¿A quién le compraríamos una sandía nosotros? Al que está más barato, ¿ya? Y la persona que vende la sandía a 10.000 nunca la va a vender porque siempre va a haber uno que está más barato. Que va a tener que hacer, de alguna forma, esa persona de la sandía de 10.000 pesos, bajar el precio, para así poder competir. ¿Ya? Entonces la idea de Smith es que exista una competencia para de alguna forma hacer crecer la economía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay muchas sandías y hay una persona más que quiere comer sandía, las personas que venden sandías van a decir, no podemos producir sandía, y van a tener que cambiar de rumbo. Entonces, eso es lo que habla Smith, que no tiene que haber una intervención de otro para que la economía se regule. Entonces, prácticamente habla de un libre mercado. Cada uno puede comercializar lo que quiere, etcétera, etcétera. No tiene que estar la intervención de otra persona. ¿Ya? Y aquí habla de los principios del libre mercado. ¿Ya? Siempre el libre mercado, en lo que explica Adam Smith, es que va a buscar el máximo beneficio personal, ¿ya? Individual de cada persona. Muy importante entender esto, que el liberalismo económico plantea libre mercado, que es lo que dije recién, pero en la búsqueda del máximo beneficio personal. ¿Ya? Si yo quiero hacerme rico, vendo sandías y veo que me va bien, sigo vendiendo sandías. Si me va mal, cambio a otra cosa, siempre buscando mi beneficio personal. ¿Ya? Si puedo vender algo más caro, porque nadie lo vende más barato, lo puedo vender más caro y gano más dinero. Siempre el máximo beneficio para mí. ¿Ya? Y en ese sentido también, si yo quiero comprar algo, ¿dónde lo voy a buscar? ¿En un lugar que esté más caro o más barato? ¿Qué es más beneficioso para mí? Si yo soy el comprador, ¿dónde lo voy a comprar? ¿En un lugar que esté más caro o más barato? En un lugar en donde esté más barato. En un lugar más barato porque finalmente se van a traer más beneficios a mí. Siempre es buscar el beneficio personal. ¿Ya? Si yo soy vendedor, lo voy a intentar vender lo más caro posible. Si yo soy comprador, lo más barato posible. Otra cosa que plantea es la no intervención del Estado. ¿Ya? Como les dije, el mercado se debería regular solo y el Estado no debería regularlo. ¿Ya?
Y otra cosa importante es defensa de la propiedad privada, sobre todo del Estado. Que el Estado no pueda interferir lo que es la propiedad privada. Entre más lejos esté el Estado y entre más límites se le pongan al Estado, es mejor. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener claro lo que se plantea el liberalismo económico. Y eso igual después lo vamos a ir profundizando más con lo que ya tendría que ver con la revolución industrial, es cuando esto ya se va a intensificar. Nosotros hoy en día vivimos lo que se conoce como un neoliberalismo, un nuevo liberalismo económico, ¿ya? Donde todas estas cosas también tienen que ver, por ejemplo, el libre mercado, ¿ya? Está muy presente en lo que es nuestra vida común, ¿ya? Y a ver, lo que van a tener que hacer ahora es una actividad que van a tener que hacer al tiro y es muy simple. Ya. A ver, ¿ven lo mismo que yo? Una página que dice WordWall. ¿Sí o no? Con las reacciones. ¿Sí? Ya. Lo que tienen que hacer es poner iniciar todos ahora. Y si es una sopa de letras. ¿Ya? Tienen que buscar los conceptos que vimos hoy día, algunos de los conceptos, y unirlos. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos. 7 conceptos que van a estar acá. ¿Ya? Todos van a ser diferentes y tienen que unirlos. Yo les voy a dar el link por el chat ahora y van a tener 10 minutos para realizarlo. ¿Ya? 10 minutos para realizarlo y después yo voy a ver los resultados, porque después me va a dar los resultados. ¿Ya? Díganme si todos pueden abrir ese link. Desde el celular, desde el computador, tendrían que poder. Sí, pueden. ¿Sí?